Agradezco la invitación de Merari, del maestro Pérez Islas, y sobre todo esta idea del intercambio de experiencias. Son mesas muy diversas, con diferentes temáticas que creo que siempre nos quedan más preguntas que respuestas. Y el día de hoy, independientemente también de esta nueva camada, vamos a decirlo de esa manera, de investigadores jóvenes, de estas nuevas iniciativas que tienen que ver con darle una continuidad al trabajo que históricamente en este país los estudios de juventud pues son muy fuertes, han sido punta de flecha. Hay que remitirnos cuando hablamos de culturas juveniles o del tema de la condición juvenil, pues por supuesto a Maritza Urtiaga, que tuvimos el honor de tenerla moderando la mesa anterior, la primera mesa. Es todo un referente en este tema, por supuesto en la experiencia del registro de los PONCs, y por supuesto José Manuel Valenzuela, José Antonio Pérez Islas, Náteras, en fin, y ahora una nueva serie de investigadores. Yo creo que aquí lo interesante, en algún momento recuerdo también que Maritza Urtega decía, pues sería interesante conocer ya las experiencias de carácter regional al interior de este país. Entonces hay experiencias muy buenas que yo creo que el día de hoy será el detonante o el principio de otros futuros encuentros en donde podamos conocer qué pasa, por ejemplo, en la montaña de Tlapa, en Guerrero, ¿no? O en Tasco, Guerrero, donde también hay PONCs, donde hay colectivos, donde hay experiencias que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, donde tiene un programa que se llama Las Otras Bandas, que tiene más de 30 años y que creo que es el más longevo que hay, que se hace de rock especializado en todos los géneros, ¿no? Desde una manera si quieren más coloquial o a lo mejor tan pretenciosa como suele ser hoy en día el discurso radiofónico, que apela más a otras cosas que en realidad a hacer un punto de encuentro y a compartir experiencias. Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mi trayectoria va más en la parte de los medios, pero hoy es una gran victoria, se los comunico, porque yo, como todos, en algún momento, en contextos en este país, desde que naces, hay una deuda a cuestas, ¿no? Hay una serie de situaciones tan tristes, lamentables, ya no digamos lo que se vive actualmente. Estamos a unos minutos también de la ciudad de Cuernavaca, de Morelos, que muchos imaginan que es un lugar como de descanso, de balnearios, pero también tiene una composición muy especial, ¿no? Y también me he encargado de tratar de darle visibilidad a ese fenómeno de la contracultura en Morelos. Entonces hoy celebro el que podamos estar aquí compartiendo, yo moderando, y poder conocer estas temáticas, porque también es un triunfo para un tema como el PONC, como las culturas juveniles, abordarlo desde la universidad. Entonces creo que por eso mencionaba yo a estos investigadores importantes, porque es un trabajo que se viene haciendo desde principios de los 80, ¿no? Que es cuando se empieza a registrar al Chavo Banda, al punk, ¿no? A los panchitos y todas estas cosas que lamentablemente también se distorsionaron a través de los medios de comunicación y en algunos textos que fueron más pretenciosos, enfocando un tema más que tenía que ver con una identidad violenta del joven en México, no más la condición de pobreza o de precariedad, que es la que estamos viviendo en la actualidad. Por eso el punk se enraizó perfectamente en nuestro país, no como una cuestión estética o de moda, sino como un estilo y una actitud de vida, ¿no? Persistente, y que ha evolucionado y que ha llevado a otros terrenos hoy en día este diálogo de preocupación por estar en una armonía colectiva. Entonces, en ese contexto creo que es una gran victoria el día de hoy para el tema del punk, de las contraculturas, del tema de las identidades juveniles, traerlo aquí a un escenario como es la UNAM, que todo el mundo evidentemente le llena de entusiasmo y de orgullo, y poder tener estas temáticas de carácter internacional, ¿no? Como decía, el PONC y las culturas juveniles en América, y eso yo creo que es importante. Y el día de hoy seremos testigos de esta mesa 2, de dos temas interesantes. Voy a aprovechar para hablar empezamos contigo, John, ¿te parece bien? Con John Carter, que es profesor asistente de antropología en la Universidad de Appalachian, en Carolina del Norte. Su trabajo explora la historia del imperialismo estadounidense en Honduras, específicamente la evolución de la soberanía estatal y el narcotráfico después del periodo de la Guerra Fría, y actualmente está finalizando una etnografía sobre el bajo mundo de las maras en Honduras, la lucha contra la corrupción policial y las estéticas de poder y seguridad en el país. La charla es Antirreganismo y agitación sónica. Dejo el micrófono. Bienvenido, John. Gracias. ¿Esto o este? Este. Okay. ¿Te queda bien ahí? Gracias. ¿Me escucha? Ok, gracias. Primeramente quiero dar las gracias a Shane Green, que me invitó a ser parte del volumen de ensayos y también los anfitriones de este evento.
Meredith Vieira de la Escuela Nacional de Antropología y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Quijano de la Universidad 3 de Febrero en Argentina, y por supuesto Shane de la Universidad de Indiana en Gringolandia. Gracias por invitarme, es un gran honor estar aquí con ustedes. Normalmente me encuentro dando charlas públicas sobre las maras, entonces este es un desvío muy bienvenido para mí porque un poco de lo que voy a describir aquí es una historia personal porque yo soy del interior del imperio y yo crecí en el sur de los Estados Unidos donde Ronald Reagan, el gran enemigo de punk, tenía mucho apoyo. Entonces, dentro de las zonas suburbanas donde yo crecí, él era como un héroe, pero un héroe muy dañado después de 2 términos en su oficina. Entonces, en esta presentación voy a hablar de antirreaganismo como una colección de técnicas para reparar mundos dañados y aislados por la política de neoliberalismo, porque yo creo que Reagan es como el abuelo de esas fuerzas que están afectando tanto a México como Honduras, como El Salvador y otros lugares donde hay escenas muy fuertes de punk y personas creando mundos distintos, afuera de la alienación y reificación, todo eso. Entonces, voy a empezar en 1984. Estoy en el asiento trasero del coche de mi papá. Él está hablando de Reagan, el presidente conservador que toma poder en 1980. Él acaba de comprar un carro nuevo, modelo BMW. Está feliz porque los impactos de la liberalización y desregularización económica hechos por Reagan en los primeros años de su término están ayudando mucho a él. Durante su campaña política, el apoyo popular para Reagan vino más de las zonas suburbanas, residenciales periféricas que surgían en los 50 durante las primeras etapas de la economía de consumo. Estas zonas desarrollaban más en los 70 por el fenómeno que se llama huida blanca, la gran reubicación de familias de clase media desde los centros de ciudades a las afueras. Zonas suburbanas ofrecían un retrato inmaculado del sueño americano que no existe. Casas con jardines que da al frente, grama perfecto, todo eso ya saben. Pero lo importante es la imagen. Zonas suburbanas como imagen preferida como imagen, superior al mundo actual. Un sueño donde los problemas económicos o sociales que afectan al resto del país no están. Ojos que no ven, corazón que no siente. La presidencia de Reagan era un teatro importante. Los 70s comenzaron con el fracaso militar de la invasión estadounidense al Vietnam. Pocos antes después, el presidente Richard Nixon renunció de la oficina de presidente. Había una transformación a la identidad nacional poco a poco a través de la crisis mundial del petróleo, seguido por la presidencia de Jimmy Carter y su política externa muy moderado y anti-intervencionista. Y al fin, la toma de regímenes estadounidenses por Irán, en la cual Carter negoció con mucha timidez. En cambio, Reagan era intocable. Anteriormente, era un actor de películas clase B, que se hizo político, títere por miembros de grupos élites, una figura artificial, un actor todavía, dramaturgo de lo peor calidad, en una palabra, charlatán. Fácilmente se observa que en el arte casera del mundo punk, la figura de Reagan aparece mucho. Aparece aquí como si fuera una fantasma, embrujando las formas técnicas de producción, así como Slenderman embruja el terreno actualmente de fotografías digitales.
la figura de Reagan se asoma por todos lados del archivo digital de la historia punk, como si fuera en casa un gurú máximo del movimiento punk. ¿Y cómo podría ser eso? Simultáneamente es el enemigo máximo, el ejemplo del ser humano que los punks rechazaban con toda fuerza. Pero ya reconocemos la tensión, yo creo, la fórmula clásica de la vida social en la cual dos fuerzas opositoras formaban un solo fenómeno, mutuamente constituido, o por lo menos así es la historia que Hegel, otro fantasma también insistente, no cansa en recordarnos. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa en el momento de vandalizar la imagen de Reagan? De sacrílega. Sentimos la energía emergente. ¿Y por qué? Para mí, estas imágenes atacan a Reagan no tanto como el gobernador de 2 términos en California, ni tanto como la autoridad máxima de la revolución conservada que nos dio la derecha religiosa. Pero hablando de punk, propongamos eso. Lo atacan porque es el punto máximo del fenómeno de reificación, donde ideología y alienación condensan y hallan un símbolo, en este caso un símbolo visual. Entre nosotros hemos recogido varias preguntas, las personas que están presentando hoy, y evitamos otras. Evitamos la tendencia de enumerar los grupos más conocidos de tales escenas punk en tales países, etcétera, etcétera. A mí me interesa pensar en la formación de las tendencias que eventualmente manifiestan una escena que sería o el sentido de un grupo social en el que pertenece uno. Es decir, las convenciones que se llaman cultura punk son actualizaciones de unos momentos originales del encuentro inesperado, cuando unas tendencias fueron despertados o activados dentro de uno. Es decir, del concepto de la cultura, que es muy torpe y da mucha la impresión de una fórmula, algo que viene de otro sitio como plantilla. En cambio, podemos hablar en los varios contextos y historias personales de punk, de muchos momentos en las vidas de personas, escritores, poetas, del primer encuentro. Eso porque, según varios antropólogos que escriben sobre la vida de las emociones, aquí podemos observar el despertar, que luego manifiesta en otras formas como preferencias, opiniones, acciones, pues todo que es el narrativo de la vida. Pero en cuanto a punk, ¿por qué esta reacción fuerte a algo ruidoso, inexperta o, en una palabra, crudo? Me hace pensar en un concepto muy familiar en la historia de la antropología, pues otro tema insistente. Es una energía social que se llama mana. Apareció en reportes novatos de viajeros en el siglo XIX y después en las primeras investigaciones del sociólogo Durkheim. En todos casos describen un concepto en la vida comunitaria. En Australia y otras islas de Polinesia, una energía que surgía entre individuos y les da la sensación de una vida colectiva. Interesaba a Durkheim porque él estaba pensando en los cambios rápidos en la vida urbana de Europa. Según él, mana es una sustancia tan cruda y fuerte y el sistema de rituales y símbolos se forma para facilitar intercambio regular y controlado con la energía del colectivo. Y como esa energía social tendría que estar libre simultáneamente, a menos que el sistema social congela en una forma final que es una locura,
siempre habría un resto, algo afuera, alguna parte que escapa del sistema al cual le da la vida. Durkheim dice que esa energía está absorbido en el símbolo totémico. Ok. Ya basta con la antropología. Mi intención es simplemente alejarme un poco del concepto de la cultura y sugerir que pensemos en el encuentro como el sitio importante en punk, donde se hace la historia punk. Y que veamos la figura de Reagan como un símbolo lleno de potencia totémica. ¿Y para qué? Porque el tótem es un sitio de regreso, donde los impulsos y deseos sociales se vitalizan, donde se convierten en gestos cotidianos y donde poco a poco construyen el mundo del tótem. O en este caso, la cosa que llamamos cultura punk. El ruinado imagen de Reagan para una generación, incluso yo, era un sitio de regreso. No se sabía los detalles de la política externa de él, pero se hacía la vida diaria en un espíritu anti-Reagan, en barrios completamente saturados por la ideología del capitalismo. No me parece tan extraño encontrar dos formas del fetichismo: la mercancía clásica y el tótem. Uno que desemplaza relaciones sociales en un objeto alienado, y otro, el tótem, que existe como parte del mundo social, como una pila de energías sensuales. Es decir, la subjetividad anti-reganismo o de anti-Reagan no era para hacerse académico ni activista, era parte de concientizar a uno sobre otros futuros posibles en el mundo. Agitación sónica. ¿Qué es eso? Agitación sónica trata de las sensaciones y técnicas de música punk contra la revolución de Reagan. Cuando hablamos de hardcore punk, hablamos de unos cambios en estilo en los 80s, un punk más rápido y más ruidoso que mezclaba técnicas de disonancia de rock psicodélico y rock pesado. El volumen colapsa la distancia entre personas. Lo disonante abre el papel del autor a todo el público. Y los espacios apretados creaban un sentido del inmediato, la experiencia directa. Las escenas punk surgieron durante la Revolución Reagana y cultivaba por sus propios medios y técnicos espacios de solidaridad en contra de las corrientes fuertes del individualismo y clasismo que definía la época de Reagan. Entre ellos eran las primeras escenas de punk. Latino, latina, chicana, chicano dentro de los Estados Unidos. En California, la banda Contraataque cantaba en español sobre experiencias de la migración, cruzando la frontera, muriendo en el desierto Sonora, viviendo como indocumentados. En Chicago, la banda Los Crudos ganaba un público latino muy expansivo. Estar en medio de su público, igual como en otros lugares en la ciudad de Nueva York, como ABC No Río, era conocer una comunidad hecho y mantenido por sus propios términos. O sea, formado por los afinitos de una comunidad excluida. Entre el mundo punk tanto como en la sociedad mainstream, normal. Este volante de Los Crudos muestra el cuerpo del punk latino o latina bajo amenaza por la policía, por punks blancos y racistas, violencia estructural. Mientras que lo disonante de las zonas suburbanas permitía un escape de reificación por lo inmediato,
en comunidades que sufrían violencia estructural y aislamiento bajo Reagan, donde la experiencia cotidiana debilitaba cualquier leyenda del sueño americano, lo disonante ofrecía una vuelta a la vida comunitaria. En el documental Más allá de los gritos, Fernando Lozano, baterista de Youth Against, describe lo disonante como una sustancia potente, como condición de vida colectiva. Él dice, la música y todo el volumen, todo el ruido, no es ruido simple, es también las emociones que surgen de nosotros y intentan alcanzar a una comunidad más amplia. A finales de los 90, cuando yo era un estudiante posgraduado, me interesaba el país de Honduras por los múltiples legados de la ocupación militar estadounidense y la ocupación económica que extendía los sueños de Reagan hacia un futuro incierto. La cuestión de dónde estarán las barreras punk, las barreras de punk, es para mí una cuestión de los impactos de los opresivos modos de producción y los inventos de defensa que reparen los vínculos sociales. Cuando hablamos de un diálogo punk a través de las Américas, hablemos también de las redes históricas y discursivas que vinculan tales escenas. Se formaban después de que muchos jóvenes centroamericanos crecieron en los Estados Unidos, después de huir con sus familias de las guerras de Reagan. Cuando fueron deportados en los 90, llegaron a un país ya impactado por el libre comercio y neoliberalismo, como Honduras. Jóvenes deportados organizaban sus pandillas de nuevo en Honduras, El Salvador, Guatemala, e iniciaron el gran rechazo de las nuevas condiciones del trabajo y producción. Pero ya sabemos esta historia, es la historia de NAFTA. Las maras se hicieron carteles masivos y las prácticas de la extorsión han provocado grandes olas de migración hacia México, hacia los Estados Unidos. Para respetar las limitaciones de mi tiempo aquí, no les contaré de la escena de black metal en Honduras, que me interesa mucho, que surgió al lado de las maras como otro mundo distinto, donde los efectos sónicos de metal extrema agitaba con su propia magia contra la toxicidad de las maras. Pero termino aquí con una anécdota final, esta vez en El Salvador, donde la violencia entre maras y el Estado ha sido absolutamente horrible. Ya hoy se puede ver una escena enorme de bandas punk, fanáticos y ahora festivales, hasta conferencias con mesas redondas. Es notable porque los organizadores invitan a bandas punk a lo largo del Triángulo Norte, donde la violencia está más fuerte actualmente. Lo interesante es que los miembros fundadores de la escena han expresado su admiración por punk positive core, o sea, el punk superpositivo, que viene de Revelation Records, un sello discográfico punk fundado en 87 por punks abstemios. En San Salvador, los punks positivos son aquellos que no imitan, sino transforman la filosofía extensa de punk positivo de los 80s y 90s, programando lo que es. Podría decir, haciendo su manifiesto músico en contra de la violencia en la región. Para mí, los punks abstemios y superpositivos en los Estados Unidos me caían muy mal. Me recordaba de los grupos de niños exploradores, predicando del escenario y cansándonos tanto con sus ideas éticas y cultas. Pero en El Salvador vemos otro intento de pensar la música disonante como camino a nuevas formas de solidaridad. Otra escena que nace del interior de la alienación
abriendo otra brecha. Pero eso, les digo, es otra historia, tal vez para otro día. Gracias. Gracias, Shane. Se me olvidó dar las gracias a Shane Grain al principio de la charla. Bueno, como estábamos con el tema de los tiempos, tenías un poquito más todavía, no había tanto problema. Pero bueno, lo que nos comenta John Carter es realmente interesante y nos deja picados, porque evidentemente no solamente es la mirada antropológica, sino cómo va acompañando esta historia que nace con la figura pues, de antihéroe de Ronald Reagan con respecto a lo que ha proyectado en el mundo y sobre todo esa política de censura que inició en su administración, porque fue el primero que empezó a censurar todo lo que escuchaba que tuviera que ver con el rock, ya no se diga con el metal, porque hubo una cruzada muy fuerte con unas pegatinas que todos esos discos se decían prohibido, ¿no? Explicit lyrics o algo así, ¿no? O advertencia de contenido peligroso, ¿no? Para las buenas costumbres. Él y Nancy Reagan hicieron toda una cruzada que recordamos y que hasta la fecha, pues bueno, se incluyen en estos discos que después se incrementaría más con el fenómeno del rap, ¿no? A principios de los 90. Y lo que tú nos platicas de cómo se va configurando en Centroamérica, en Honduras, ¿no? San Salvador, y en donde también, por supuesto, reclama atención el fenómeno que tiene que ver con el rock duro o el black metal, ¿no? Que también está muy enraizado, y donde, por cierto, muchos grupos mexicanos, insisto, también han participado y han establecido circuitos para intercambio, porque aquí lo interesante no es la forma de lo que describe, ¿no? Porque yo creo que cuentan historias, la capacidad de contar historias, como tú lo decías hace unos instantes, y que nos deja pues un poco con la idea de poder conocer más de lo que es este tema. Lo que sí nos queda claro es que el punk es un movimiento que está vivo, que está en expansión y que reclama estas miradas, estas lecturas en territorios en donde antes nadie se imaginaba que existiera el punk, por ejemplo en Centroamérica, ¿no? Y en donde México ha tenido también una influencia muy grande desde el tema cultural, pero con otras cuestiones, con otros contenidos que ya todos sabemos aquí, ¿no? Y que lamentablemente esa es la construcción que tienen de la cultura mexicana, ¿no? De lo que llegó a través de la radio, de la televisión durante muchísimo tiempo, y no conocen como las otras realidades, ¿no? Ahorita recordaba justamente cuando tú hablabas de lo de Ronald Reagan y de estos grupos que surgieron con un punk más agresivo, violento, que interponía más este asunto de disidencia, lo veíamos también en México, curiosamente en el 87, no sé si ustedes lo recuerdan, nadie tiene como el dato preciso de cuándo surge la primera grabación o registro del punk en México, ¿no? Muchos se lo acreditan a las bandas que cantaban en inglés, que llegaron primero, ¿no? Como Tangerine Rhythm, pero en realidad el acoplado que hubo, no sé si ustedes recuerden, valdría la pena comentarlo, sería en 1987, era el rock mexicano volumen 2, solo para punks, y ahí venía un tema muy curioso, que no recuerdo si era el Rebelde Punk o Síndrome del Punk, que creo que son las respuestas a eso, y tiene un tema que hablaba de eso, que se llama Escupe su bandera, no, yo lo recuerdo, escupe su bandera, ¿no? Y eso era una onda que para muchos podría sonar rústico, pero pues eso no importaba, lo chingón de ese asunto era que lo provocaba y lo decía. Y de igual manera, cuando se hizo ese concurso del Chopo, porque en 1980, cuando surge todo este asunto del Chopo, también amanecimos en México con un nuevo impuesto, que fue el IVA. Entonces ahí ya venía como esta banda sonora acompañando la historia que tiene este país. Y justamente en esos años aparece otro disquito, no digo así, no lo digo de manera peyorativa, pero que juega un papel importante, que se llamó también Rock Nacional, que se hizo a partir de un concurso en el Chopo, que gana un grupo de punk, Rebelde Punk, y se llama Museo del Chopo, ¿no? Entonces ya ahora por fortuna del YouTube y esas cosas alguien ya lo subió, pero ese disco yo creo que sí es un disco que vale oro dentro de la cultura punk en México. Si lo llegan a encontrar, es un vinilo triple, donde viene Mistus y vienen otras bandas, Coatlicue, grupos así raros, pero el que aparece ahí, el primer registro punk, es Rebelde Punk, ¿no? Cantado en español, rústico, feo, sucio, apestoso si quieren, pero chingón, provocador, llegaba. Y eso yo creo que es lo interesante. Lo otro, no quiero quitarle mérito, pero estaba perfumado, era de boutique, ¿no? Venía de Inglaterra, venía de Estados Unidos, pero en realidad no tenía esa onda de los sucios. El punk no era de boutique, el punk era de lo que se hacían en los basureros, las chamarras que se encontraban, y hay varios testimoniales de esos auténticos guerreros que hasta la fecha los tenemos, y son sobrevivientes de eso, de este sistema que nos ha pateado
el trasero las veces que ha querido, ¿no? Pero ahí están defendiéndolo, y yo creo que por eso lo pongo a colación, porque se empatan esas historias, ¿no? Con lo que tú comentas, con lo que pasaba con Ronald Reagan y esa banda sonora que se empezó a configurar en los Estados Unidos a finales de la segunda década de los 80, esta historia de censura, pero que a través de la música se trató de exhibir, ¿no? De exhibir este fenómeno, y tú lo llevas ahora a Centroamérica, y creo que eso es lo interesante. Por eso todas las testimoniales que al día de hoy tenemos oportunidad en las 3 mesas tienen que ver precisamente en tener un texto impreso, ¿no? que reunirá estas experiencias que tienen que ver con el punk como un fenómeno transnacional, ¿no? Una cuestión que pertenece a Inglaterra en un momento dado, ese verano caluroso del 76 que tanto citan, ¿no? O en la cuestión teórica, sino en la práctica y en lo que se vive actualmente. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente el día de hoy. Gracias, John. Yo creo que al final también estaría interesante que pudiéramos compartir sus correos o sitios en donde podrán encontrar lo que ustedes han trabajado para compartirla con los amigos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rodrigo Quijano, que también nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Él es poeta, investigador del arte, y eso es interesante porque es tener otra mirada, ¿no? No solamente el tema desde el rigor, insisto, de la academia, ¿no? De la antropología, de la socioantropología, sino también desde las artes, desde los medios de comunicación. Tendríamos también otra parte que tenía que ver con los medios. Lamentablemente ya no pudo estar con nosotros por situaciones complicadas, pero bueno, le damos el micrófono a Rodrigo Quijano. Lima 77, el primer y último año del futuro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nada, muy contento de estar aquí. Quería agradecer a los organizadores que me han permitido estar acá esta vez, y quería realmente de manera muy enfática saludar la primera mesa a cargo de Olga Merariti y Agustina, que creo que introdujo y nos permite empezar estas sesiones con, para mí, una de las perspectivas más importantes contemporáneas acerca de las perspectivas del feminismo y del género, y también agradecer la presencia de la compañera de las CHAPS y su estupendo testimonio. Yo, en realidad, el texto que voy a leer es básicamente es un conjunto de inquietudes y preguntas más que apoyadas en ciertos hechos. El compañero, el jefe Shane me comentó que mi texto era el más pesimista de todos. Así que no quiero prejuiciarlos con ese avance, pero vamos a ver si es verdad. La historia que quiero contar es la historia de un desencuentro. Olga me parece que introdujo bastante bien el tema de qué cosa es básicamente el punk y esa cosa llamada el movimiento subte, el rock subterráneo en el Perú. Creo que describe bastante bien en su análisis lo racista y lo machista y lo excluyente que históricamente fue. Entonces, esta es la historia de un desencuentro, y como John lo caracterizó muy bien, hay algo en el punk que es justamente, o que debería ser, y que en algunos momentos fue, el relato de un encuentro y de alguna cuestión ligada a la comunidad. Lo que voy a contar es, lo que quisiera sintetizarlo de esta manera. Lima 77, en realidad todavía no habían punks en el Perú, pero el desencuentro que quiero narrar es el mensaje de un conjunto muy importante de la sociedad peruana, de una interpelación contra los procesos de exclusión y de explotación de ese momento, que 10 años después lanzaron un mensaje hacia el futuro, y que 10 años después, al parecer, no fue recibido del todo por el llamado movimiento subte. Olga nos ha dado algunas claves de por qué no fue recibido de esa manera, creo, y me da mucho gusto que hayamos empezado por ahí. ¿Por dónde empezar a contar algo que sucedió, pero que parece no haber sucedido? O que si sucedió duró instantes y su desaparición produjo secuelas que parecen eternas. El año 77 condensa y define tantas cosas en la reciente historia del mundo. Y como pequeño recuerdo del futuro, lo que me interesa discutir aquí es una grieta del pasado para mirar hacia el omnipresente. Como ya mucha gente ha notado, el año 77 es algo así como la cesura en la que divergen dos momentos del mundo contemporáneo.
Es el año en que surge violentamente y oficialmente el punk en Londres durante la celebración de los 25 años de la reina de Inglaterra y la ocasión en que los Sex Pistols alquilan un bote para navegar en el Támesis y tocar su versión de God Save the Queen, en donde las estrofas riman con Fascist Regime, razón por la cual van a parar todos a la cárcel, incluido su productor Malcolm McLaren, brutalmente golpeado por la policía. Es el año de la puesta a la venta en el mercado de las computadoras personales. Es el año de las primeras elecciones en España, luego de 4 décadas de dictadura fascista con Franco. La lista podría seguir, pero de manera más importante para esta historia, el año 77 es el año en que Deng Xiaoping, luego de ser perseguido durante la Revolución Cultural China, retoma el poder del Partido Comunista Chino, prepara el terreno para las reformas del nuevo capitalismo chino y defenestra a sus viejos enemigos de la famosa Banda de los Cuatro, cuando todavía no eran The Gang of Four. El efecto de este golpe de timón en los manejos del partido, la economía y la sociedad chinas es tan impactante para la militancia maoísta internacional que en 1980 una de sus pequeñas pero letales facciones en el Perú, que justo acababa de hacer su ingreso en la clandestinidad, reacciona violentamente y cuelga en los postes de Lima varios perros callejeros con el cartel de Deng Xiaoping, hijo de perra, y así mueren los traidores. Por todos estos extraños frutos, el 77 y años subsiguientes inician casi al reverso del año 68, al menos según los mitos globales aún vigentes sobre ambas fechas, e inician también el fin de muchas de las promesas de transformación social de la posguerra, o resitúan al menos varios proyectos de emancipación, mientras se prepara la gran operación de desmontaje de los derechos de los trabajadores asalariados y sus conquistas democráticas en diversos lugares del mundo, empezando, como sabemos, por Chile el año 73, adelantando experimentalmente el relato neoliberal que luego sería globalizado como una pandemia. Muchas de las reivindicaciones sintetizadas en el mítico y luchador año 68 parecen ser el punto de la amenaza principal en los cambios del año 77. Después de todo, en el verano de ese año y de manera mucho más banal, también Elvis pasaba a otra dimensión. El 77 peruano del que quisiera hablar está todavía a varios años del nacimiento oficial también del punk local, que es 1983-1985. Pero sin embargo condensa muy bien gran parte de la explosiva rebeldía antidictatorial del movimiento obrero y sindical en la defensa de las conquistas y libertades que se abrieron bajo el impulso de los extraños procesos del propio 68 peruano. El proceso militar reformista vivido bajo el nombre coloquial de velasquismo o bajo el nombre oficial de Revolución Peruana, bajo la presidencia de facto del general Velasco Alvarado, impuso en 1968 un gobierno fuertemente anclado en el Estado. Tuvo una dirección militar corporativa no partidarizada e inició una serie de reformas imprescindibles en el campo, en la industria, en todo el sistema productivo y en la educación y la cultura. Y sobre todo rompió, o quiso romper, el pacto colonial y oligárquico de la discriminación y segregación racial. Desde ese punto de vista, probablemente la reforma que cuestionó de manera más radical y profunda la institución oligárquica del racismo en el Perú de fines de los años 60 fue la reforma agraria. La política de propaganda de la reforma agraria estableció claramente y desde un principio el carácter mestizo e indiado de los benefactores del conjunto de las reformas gubernamentales. A través de la Oficina de Difusión de la Reforma Agraria e involucrando a una parte de la vanguardia artística y cultural del momento, el Estado inició una inmensa campaña de propaganda que realizaba por primera vez en el Perú la síntesis de vincular un perfil gráfico absolutamente pop con el perfil aindiado y mestizo de una población contemporánea previamente invisibilizada en la historia de las imágenes del Estado peruano. Este punto me interesa especialmente porque una de las características de las subculturas es precisamente ganar visibilidad. Y en este caso en particular estamos hablando del principio del fin de una invisibilización colonial de 500 años, o en el caso del Estado peruano de al menos un siglo, para el momento en que se gesta esta renovada fuente de visibilización.
el perfil aindiado mestizo ganó de este modo un nuevo espacio en la mirada contemporánea del Perú, pero además, y esto es interesante para el tema que quiero comentar, ganó un espacio físico real en el nuevo espacio urbano construido por esta nueva ciudadanía. Construido en base a las masas migratorias llegado del campo a la ciudad, el espacio urbano de Lima 77 es de este modo un espacio ganado y conquistado a una capital históricamente centralista y excluyente y enunciada a sí misma como criolla, es decir, blanca, respecto de la migración rural de origen fundamentalmente quechua. Frente a esa enunciación, los nuevos llegados a la ciudad ocupan con su identidad visual las calles, los puestos de trabajo e impregnan el aire con su música. Creo que es bastante conocida para todos nosotros y explorada la saga de la migración rural del campo a la ciudad en todo nuestro continente. Quizás la peculiaridad más saltante en el caso de la ciudad de Lima sea el dato de que desde fines de los años 50 las élites abandonaron paulatinamente el centro de la ciudad. Fueron dejando grandes propiedades y edificios completos en estado de abandono, incluso algunos virtualmente intactos, como si hubieran huido a la carrera, solo que cerrados y clausurados para cualquier otro uso en manos de otros ciudadanos. Como monumento a la segregación y discriminación, creo que esta es una imagen que no necesita mayor comentario. Sin embargo, el hecho es que la ocupación del mismísimo centro de la ciudad por la nueva ciudadanía de origen rural se produjo por este motivo como una invasión directa de la calle, creando desde ese momento la imagen del centro de la ciudad como un lugar libre de intercambios desregulados e informales y el epicentro de lo que algunos han llamado después una economía barroca, basada en un complejo sistema de intercambios y reciprocidades, pero acaso de manera más importante para este relato como lugar de experiencias inobjetablemente genuinas, reales. Este último rasgo es desde entonces el eje de una leyenda sobre el centro de la ciudad de Lima que asumirán las bandas punk subte de la Lima de los 80s y que heredarán también las juventudes que vinieron después. El espacio originario de una experiencia genuina de la realidad urbana, así definida por la desregulación, la inmediatez y la adaptación a nuevas formas de precariedad en la vida urbana. En teoría, la ocupación del espacio urbano, la creación de recorridos vivenciales, psicogeográficos, como hubiera dicho Debord, en el mapa de la ciudad o el uso de las calles como expresión de identidad pública forman parte de esa afiliación que ha establecido famosamente Greene Marcus en su ensayo sobre la línea que abastece de cierta mística y estética previa al punk durante el siglo XX. Pero en rigor, el uso de la calle como vehículo de definición y pertenencia en realidad está en muchas otras subculturas urbanas populares, si no en todas. No obstante, hay indicios de que el uso de la calle por esta masiva población recién llegada fue casi invisible a pesar de su masividad. En otras palabras, el ojo hegemónico no lo vio y el oído hegemónico tampoco la oyó. Sobre esa porción de realidad le debemos al servidor de cervezas convertido en fotógrafo amateur y luego en fotógrafo profesional Nicolás Torres las imágenes de un mundo y una época que hasta ahora habían permanecido virtualmente inéditas y que circulaban en las pocas copias jumbo en las que esta producción de imágenes circuló. A fines de los años 70 debemos imaginar entonces el centro de la ciudad de Lima casi totalmente ocupado, lotizado si se prefiere, por el comercio ambulatorio fruto del desempleo y de la crisis iniciada hacia 1975, a medida en que otro gobierno militar del general Morales Bermúdez desmantelaba y retrocedía en todas las reformas promovidas a partir del año 68. En ese espacio urbano desregulado y libre en cierto modo, los recién llegados son flaneurs invisibles de este mapa ciudadano, pero sin duda tienen claro el margen al que pertenecen, con su color y con su cultura y sobre todo con su música parecen llegados de otro planeta y son invasores. Lo cual nos permite establecer otro punto. Al punk continental, le preexistió otra internacional latinoamericana, la cumbia. Aunque se trata de una síntesis de la tropical y andina originaria de Colombia, la cumbia es el gran catalizador de una serie de acentos de músicas regionales que hoy en día van de punta a punta del continente.
En la versión peruana, originada a fines de los años 60, la tropicalia de la cumbia recarga su acento en la parte más andina, si bien se realiza a través de la estructura básica del combo del rock and roll, de la guitarra, el bajo, la percusión, adicionalmente un teclado. Como otras expresiones musicales venidas del mundo rural, como por ejemplo el blues, la cumbia peruana es la electrificación y readaptación de un sonido tradicional que desembarca en la gran ciudad. Y al igual que otros relatos de esa electrificación, las historias de la migración y las vidas del trabajo son parte de esa cultura musical. A mediados de los 70 peruanos, entonces, la gran cultura migrante es aún una cultura de trabajadores asalariados, con una militancia sindical sólida y con sólida capacidad de negociación en la búsqueda de ampliar sus derechos y su ciudadanía. Y aún más, reinterpretan y retoman a su manera las grandes movilizaciones públicas promovidas por la oficialidad del gobierno velasquista y sus grandes manifestaciones populares. Los obreros y estudiantes que participaron en las movilizaciones, huelgas y piquetes del año 77 en defensa de sus derechos y en contra de la dictadura de Morales Bermúdez, que desarmaba las reformas con su política de precarización y ajustes, buscaban una forma de ciudadanización basada en el trabajo y en la saga del esfuerzo trabajador migrante. Pero sobre todo basaban su rebeldía en la existencia colectiva que entre principios de los años 60 y mediados de los años 70 se dieron en base a una serie de invasiones de terrenos baldíos fiscales, básicamente terrenos eriazos y sin uso que fueron apropiados por fuertes movimientos populares sin sede y sin habitación. El término invasión en el Perú refiere más precisamente a dicha práctica histórica de apropiacionismo de la vivienda de manera colectivamente organizada, de las cuales surgieron algunas expresiones de colectivismo, asambleísmo y autogestión urbana más importantes. La más impresionante de ellas fue sin duda la invasión de terrenos desérticos del sur de Lima, en los que en abril de 1971, inicialmente 64 familias el primer día, luego 1.000 familias en el segundo día y semanas más tarde 11.000 familias lograron instalarse y diseñar un territorio comunitario guiado por una utopía autogestionaria, huyendo de la tuburización, huyendo de los alquileres caros y huyendo de la persecución de las autoridades. En ese espacio comunitario autogestionado, cuya colectividad autoorganizada en comités cuadra por cuadra y por territorio, se buscaba desprenderse de la autoridad del Estado y pasó a denominarse Villa El Salvador. La comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, o por sus siglas CUAVES, constituyó entre el 73 y el 83 la experiencia utópica y política más importante, plenamente basada en la práctica colectiva de la reciprocidad y la autoorganización, bajo la idea de la construcción de un poder alternativo al Estado, hecho de trabajadores para los trabajadores. Como es claro, los nuevos ciudadanos invasores no venían de otro planeta, pero evidentemente querían otro. Quizás la furia y la alucinación de este movimiento utópico de trabajadores, o al menos la percepción del anhelo por otra vida, venía cargado en los pistones explosivos de la cumbia tropical andina o chicha, como también se le conoce a la vertiente peruana de la cumbia de esos años. Sus letras, la impactante fusión del género, la original síntesis de una serie de vertientes musicales del territorio, llegaron a producir un fenómeno que supo constituir una revancha del mundo ancestral, vuelto popular, y que sigue esperando hasta el día de hoy una evaluación consistente. En su momento, ignorada por el oído hegemónico, despreciada abiertamente por la ciudad criolla y ablancada, y obviada por las propias ciencias sociales ensimismadas en el folclore, no obstante, la chicha y esa cumbia fueron el sonido y la pasión y la furia de esas calles. Las masivas huelgas del 77, las huelgas de varios meses del año 79, lograron desestabilizar a la dictadura de Morales Bermúdez. Y en las votaciones para la Asamblea Constituyente del 79 y 80, la izquierda sindical peruana arrasó en las elecciones, con la más alta votación, además, que ha habido hasta el día de hoy, creo, quizás a nivel global, la votación más alta por un candidato trotskista, como fue Hugo Blanco, un dirigente campesino y obrero de ese momento. Pero para cuando hace su aparición oficial el punk peruano, bajo la dirección del denominado movimiento Subte, en conciertos, maquetas y discos aparecidos entre los años 83 y 85 en adelante, este movimiento obrero casi ha desaparecido
bajo el efecto devastador de la precarización y las políticas de ajuste de fines de los años 70 e inicio de los años 80, con el llamado retorno a la democracia y los gobiernos vinculados a la banca mundial. A partir de ahí, las experiencias de la utopía autogestionaria y del colectivismo serán desarticuladas, primero por oposición de la izquierda oficial, luego combatidas y reprimidas por las fuerzas del Estado y luego aniquiladas por el asesinato selectivo de dirigentes comunales y líderes sindicales por parte de Sendero Luminoso, los ya citados responsables del ahorcamiento público de perros traidores al maoísmo. Si el punk no fue, como señala Berardi, un puro gesto inmediato de revuelta, aunque le encantara presentarse como tal, sino que fue la conciencia del fracaso de los intentos de rebeldía y revolución que se hundieron previamente, en el caso del llamado movimiento subte peruano, bandas y fans activistas constituidos mayoritariamente por miembros del pequeño abanico de las menguantes clases medias urbanas y criollas, heredaron casi sin excepción el relato lineal y estándar del esquema anglosajón predominantemente masculino, y junto con él la parafernalia propia del molde internacional de la música y del merchandising distribuido por la industria vía radio y televisión, y a diferencia de sus colegas cumbieros de casi una década anterior, recibieron además la atención masiva de los medios de comunicación del momento. Desde otra perspectiva, esto es un paréntesis, y para desarrollar un argumento análogo al de Bifo Berardi, Sendero Luminoso, ese partido, bien podría ser, a pesar, o mejor dicho, debido a su carga dogmática y autoritaria, esa conciencia del fracaso de otros intentos de rebeldía y transformación de la política y la sociedad peruanas. Y como tal, es quizás el paralelo a la escala precisa del limitado etos subte en la cultura urbana de la ciudad de Lima. En otros términos de lectura y sin necesidad de escandalizarnos a estas alturas, quizás ya podemos ver al punk heredero del molde internacional como otra vanguardia fracasada del moderno siglo XX, al menos en los términos que importan, es decir, en el fracaso en adecuarse y o contribuir a las transformaciones revolucionarias. El punk subte peruano, al igual que un pequeñísimo sector de la clase media política, coqueteó levemente y en casos muy contados con cierta militancia maoísta del senderismo en la clandestinidad, pero cultivó sobre todo un conocido radicalismo verbal, cierta estética importada e impostada y nula articulación local social, con el fanzine y el imperdible, sin jamás romper el molde exigido por el diktat internacional del género musical ni de su discurso. Y de manera similar a la izquierda convencional, que ya había accedido al régimen parlamentario, no tuvo ni produjo ni quiso reproducir la experiencia del colectivismo, mucho menos el de la utopía autogestionaria. Y salvo alguna salutaria excepción, tampoco prestó oído a la perdida banda sonora expresada en la gesta musical de la cumbia tropical andina y chicha. Y eso que la cumbia parecía mandarles mensajes cifrados, aunque quizás no eran mensajes para la clase media punk criolla, sin duda ablancada y colonial en su gusto global, sino quizás eran bromas conscientes para el resto del mundo, o al menos para quien quisiera ver y oír. En el año 81, en el caso que quieran tener una referencia importante de cómo era la violencia política para ese tiempo, en el año 81 entonces, es decir, 2 años antes de que Sendero asesinara y dinamitara el cuerpo de María Elena Moyano, la valiente dirigente comunitaria del barrio de Villa El Salvador, la banda de cumbia peruana Los Chapis reprodujo en la tapa de su álbum Los Auténticos Chapis una parodia de la tapa del álbum de Los Ramones Road to Ruin, solo que sin personajes blancos. La tapa era un giro notable en términos estéticos y en términos de una perspectiva de transformaciones, pero aún así el mensaje pasó desapercibido. Como 2 caminos y 2 universos sociales que nunca pudieron cruzarse, la cumbia chicha y el punk subte aparecen ahora como el síntoma de un proyecto de alianzas y fusiones políticas y culturales abortadas, y evidentemente es la imagen de una gran oportunidad de transformación perdida. Hoy en día, sea abordando otros presentes de diversidad, o sea, aspirando a otros múltiples futuros, quizás otro punk es posible. Gracias. Por el tema de los tiempos, ¿podemos pasar a las preguntas? ¿Medarit? Sí. Entonces, si hay alguien, por favor.
Yo tengo. Bueno, a mí me gustó mucho tu ponencia porque tenemos compañeros del Perú que nos visitan mucho por acá y pues tienen un gran trabajo. De hecho, un grupo que se llama DHK tiene una canción, La Cumbia Punk, ¿no? Que a nosotros nos cae así como, ay, como que cumbia punk, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya sabemos el origen, ¿no? De por qué esto. Y pues también compartir pues que esta parte ha sido muy rica porque pues nos damos cuenta que en toda esta parte pues ha enlazado, ¿no? Y ha ido rompiendo todo este tipo de banderas. Hace rato que hablaba de la compañera de los Machipuc, pues también aquí nosotros tenemos esa generación, ¿no? Nosotros nos llamamos los Mexicapunks, ¿sí? Y pues es por reivindicar la cultura indígena de nuestros abuelos. Y pues muchos de la banda también hemos sido ya o somos danzantes o trabajamos o participamos dentro de la cultura de nuestros ancestros y no por una cosa denigrante, ¿no? Sino más bien por rescatar la parte, ¿no? Hace rato la compañera de los mapuches decía, o son punks o son mapuches, ¿no? Nosotros somos punks y somos mapuches y somos pieles rojas y somos vikingos y somos la reivindicación de todas esas luchas, ¿no? Y pues es padre porque hay mucha banda que participa en estas ceremonias históricas y estas ceremoniales. De hecho, en estos encuentros últimos que se ha hecho del Punkitud, pues ha habido danza, ha habido temazcales, ¿no? El reivindicar nuestra organización desde la colectividad como las comunidades indígenas, pues también ha sido una parte rica del movimiento punk en México, porque hemos adquirido esa parte indígena de la construcción, de la hermandad, de ver la tierra, de ver el entorno global, ¿no? De que somos uno mismo. Y pues gracias al compañero también por comentar, porque hay muchos compañeros de Estados Unidos que también se vienen para acá, ¿verdad? Aquí también tenemos la parte, los punks, como dicen, los punks bien podridos y los punks, ¿cómo les decimos? Se me fue. No, fresas, decimos, los punks, felices, los punks felices, ¿sí? Porque pues así está, ¿no? También hay mucha banda que, bueno, y ahora, como decimos, el capitalismo siempre va a adquirir y va a agarrar, ¿no? De donde se pueda. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que hoy tenemos los happy punks felices de la Roma, de la Sur, de así, ¿no? Que pues se traen la facha, traen el peinado pues de boutique, ¿no? Pero pues no hay acá en el cerebro y no hay acá en el corazón y pues eso es lo cabrón, que es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Que somos un ideal, que somos una lucha y que no tenemos que acabar como todas las modas que pasan y van, ¿no? Como muchos grupos culturales que han nacido, pero que pues ahí sucumben, ¿no? O solitos se cortan la yugular. Y pues es todo, no sé quién más quiera compartir. Acá compañero, además que tenemos muchos compañeros bien estudiosos y pues que nos han ayudado en muchas cosas, ¿no? Porque así como mucha gente tiene el estereotipo que somos ahora sí que la generación podrida, pues también habemos muchos florecidos, ¿no? Que también tienen carreras, que también hacen cosas, que también crean, que también construyen, ¿no? Que también escriben, que hacemos poesía, que hacemos teatro, pues que la hacemos de pedo todo el tiempo. Y les comparto a mi compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Javier. La pregunta sería, decíamos hace mucho tiempo, no hay futuro. ¿Ustedes creen que haya futuro todavía o nos quedamos en ese inter, nos quedamos en ese… El stock, decías tú, no, ya aquí ya no hay nada. ¿Qué pasará? La segunda parte del punk, nos comió el sistema. Los gringos, de la banda gringa, que también la banda, pero pues allá ¿qué? ¿También se los comió el nuevo presidente o cómo? ¿Hay futuro o no hay futuro? ¿Qué dicen? Es una pregunta
complicada porque en rigor se supone que por el momento tenemos el futuro como consigna y no todavía como realidad. Si es verdad que, como dice Shane, que soy pesimista, solo lo soy en la medida en que si no hay una completa reversión del condicionamiento del capitalismo global que está acabando con la vida en el planeta y con su diversidad, no creo que haya un futuro posible porque eso implica justamente la eliminación de la vida. Y solo, eso es absolutamente, digamos, lo poco que me queda de optimismo es que en la única forma en que puede haber un futuro para todos, porque eso es el futuro, porque si no es para todos no es futuro, es justamente en la reversión de todo el condicionamiento global existente actualmente. Y en eso la diversificación de las formas de vida y de la recuperación de las formas comunitarias y horizontales, como citaba la compañera, son indispensables. Y en eso los pueblos originarios de nuestro continente tienen todo por decir, tenían todo por decir y fueron invisibilizados y cazados, ¿no es cierto? Y continúa la cacería en contra de esas posturas que están siendo reivindicadas. Y yo creo que el gran interés que nos inoculó Shane a Olga y a mí y a otros compañeros es justamente ver de qué manera el punk, si todavía es posible, es otra vertiente de esa diversificación de la vida y de la rebeldía y no simplemente la continuación de lo que ya conocemos. De mi parte, solo tengo un comentario muy breve. Yo no pienso mucho en el concepto del futuro como algo, una parte importante del pensar políticamente. Porque, bueno, para mí, yo siempre mantengo el concepto de punk entre comillas, porque el punk para mí es un método, y es un método que busca lo espontáneo. Y lo espontáneo siempre existe en como tensión con esperanzas de un futuro que tal vez no venga. Entonces, pensar sin dar tanto al concepto del futuro es muy importante dentro de lo que es punk, para mí, en mi experiencia. Porque dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, qué desastre ahorita, pero no es tan diferente que las 80s. Yo veo la época de Reagan como una época muy confuso por tanta ideología del sueño americano primero y segundo del capitalismo como el único sistema que podría existir. Y los métodos que surgieron en los 80s viven en lugares diferentes. Bueno, tienen algo en común y tienen siempre algo distinto de su comunidad. Y por eso yo terminé el ensayo con El Salvador, porque ellos están jugando con la filosofía del positive core, de los happy punks, pero en su forma. Y a un lado, burlándose de ellos. A otro lado, siempre buscando cómo formar su comunidad en medio de tanta violencia que está destruyendo la confianza y lo que es la comunidad. Gracias. Bien. Bueno, de esta manera cerramos esta segunda mesa. Le agradecemos muchísimo a Rodrigo Quijano y a John Carter su presencia. Gracias. Y vamos a hacer una pausa para reanudar la siguiente mesa más tarde.